FICA Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Un cordial saludo y bienvenidos a una nueva edición de FICA Café. Hablamos de comunicación y de todo lo que tiene que ver en el entorno de ese proceso que está cada vez más presente en la sociedad. Y aparte de comunicación, hay también asuntos públicos. ¿Cómo se formula la relación con los reguladores? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué perfiles son necesarios en este ámbito cada vez más amplio, más atractivo y más presente en el mundo de las empresas? Pues de todo eso vamos a hablar en los próximos minutos con Miguel Ferre, que es Senior Partner de CREAP y es responsable de Asuntos Públicos, Reputación e Intangibles, Análisis y Sostenibilidad. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Encantado de acompañarte. Pues vamos a intentar arrojar un poquito de luz para aquella gente que no nos escucha en este momento, pero que no esté muy familiarizada con esto de los asuntos públicos, ¿no? ¿Cómo podemos definirlos? Toda la práctica de asuntos públicos en un despacho, en una consultora, tiene, como objetivo fundamental ayudar a las empresas o a grupos de empresas, en definitiva, a personas jurídicas que estén afectadas por la regulación en la defensa de sus intereses. Esa defensa de sus intereses se puede ver de manera amplia. Puede verse como una gestión de los riesgos en un momento dado, porque hay legislaciones que pueden perjudicar o poner obstáculos no imprescindibles en el desarrollo de una actividad, cualquiera, de una prestación de un servicio, de fabricar un bien, importarlo, etcétera, como también gestión y mayor aprovechamiento de oportunidades. Seguramente luego lo desarrollamos, pero un buen ejemplo sería los fondos de recuperación europeos, que tienen ese componente doble. Tiene componente doble en el sentido de que hay que defender unos intereses ante las instituciones, pero con una orientación, que es sacar partido o poder aprovecharse, sacar, el mejor posición posible para una oportunidad como son los fondos europeos, que al fin y al cabo estamos hablando de 70.000 millones de euros en una serie de años, y es evidente que representan una oportunidad clara para muchas empresas. Digamos, Miguel, que tú en CREAP eres responsable de todo lo que no es comunicación. Correcto. Hay un área de comunicación financiera, de comunicación corporativa muy potentes, y el resto, Correcto. Depende de ti. Eso es. Pero los equipos trabajáis muy estrechamente en contacto, ¿no? Así es. Nosotros, cuando nos dirigimos a los clientes, creemos que el mayor valor añadido que podemos darles es precisamente este enfoque, si me permites, Antonio, la expresión de 360 grados, completo. Es difícil entender la defensa de unos intereses ante las instituciones, llamarle el Congreso de los Diputados, una asamblea autonómica o incluso un ayuntamiento, sin apoyarse en una labor estratégica de comunicación. Todos los intereses tienen que confluir de una manera. Cualquier regulador, insisto, en cualquiera de los niveles que hemos hablado, incluso el ámbito comunitario de la Unión Europea, tienen por definición la necesidad de conjugar intereses muy diferentes y a veces contradictorios en ellos. Por tanto, es fundamental la buena comunicación de los objetivos que persigue una determinada empresa cuando quiere defender o gestionar unos riesgos, como decía, unas oportunidades ante las instituciones. Eso nosotros lo vemos que es casi inviable hacerlo sin una buena estrategia de comunicación. Por tanto, hay que sentarse a trabajar codo con codo, digamos. Así es. ¿Desde cuándo existen los asuntos públicos? Los asuntos públicos han existido siempre, por definición. Otra cosa es que se materializaran en una práctica. Que se llamaran así, ¿no? Se llamaran así, hubiera una práctica profesional en el mercado de servicios, de profesionales, ¿no? De consultoras. Es cierto, Antonio, que esto tiene su origen muy clásico, está reconocido en Estados Unidos, dado que el Congreso, los representantes y el propio Senado estaban lejos de los diferentes estados de esa nación, y eso impulsaba la necesidad de externalizar la función de la defensa de esos intereses, en particular si tenemos en cuenta cómo es el proceso legislativo y presupuestario, sobre todo en Estados Unidos, que hacía que empresas desde California, Ohio, etcétera, pues externalizaran esa función a una serie de despachos o de profesionales que estaban en Washington en sentido estricto. Vamos a ubicar ahí el origen, digamos, de esa actividad de defensa, de externalizar esa función
en proveedores externos. Más recientemente, y de forma muy semejante, todo lo que ha sido el fenómeno del derecho comunitario, el proceso de integración europea y la asunción cada vez mayor de competencias legislativas por la atribución de competencias a la Comisión y al Consejo Europeo, también ha impulsado ese desarrollo de los asuntos públicos en el nivel comunitario, precisamente por esa, digamos, distancia geográfica, ¿no? Pero poco a poco en los diferentes estados, sobre todo en los de, digamos, vamos a decirlo así, raigambre del derecho anglosajón, esa práctica ha ido creciendo. En España realmente podemos hablar que como práctica profesional en los últimos 10, 15 años no más es cuando está tomando cuerpo, lo cual no quiere decir que, como vuelvo al principio, Antonio, no se hiciera antes. Muchos de los grandes empresas o otras medianas asociaciones empresariales tenían departamentos de relaciones institucionales, departamentos de regulatorio, departamentos de asuntos públicos. Lo que ha ocurrido en estos 10 años últimos, vamos a decirlo así, es esta eclosión de firmas con las que las empresas contratan para que les apoyen para externalizar esa función. Me imagino, Miguel, que hay mucha gente ahora que nos está escuchando, gente joven que está estudiando, a lo mejor derecho, empresariales, económicas, y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para poder desarrollar mi actividad el día de mañana en una consultora como CREAP, ¿no? Para que Miguel Ferre se fije en mí y me pueda fichar. Cuéntanos un poco qué perfiles y cómo se han transformado, digamos, también las formas de trabajo en asuntos públicos en los últimos años. Sí, efectivamente. El punto de partida para adecuar el perfil es primero entender lo que hay detrás de la práctica. Y la mejor forma es entenderlo como digamos, un trabajo, unos proyectos de consultoría. Consultoría, sencilla y llanamente, significa aquella labor de unos profesionales independientes que ayudan a las empresas a resolver sus problemas o, digamos, también establecer estrategias para el futuro. Y en este caso, para solucionar los riesgos que puedan venir de determinadas regulaciones o, insisto, las oportunidades. Por definición, por tanto, y como estás hablando de entornos regulatorios, es evidente, Antonio, que las formaciones jurídicas o de ciencias políticas, politólogos, son de base las más demandadas en este tipo de firmas, porque evidentemente en ambos grados se tiene acceso a conocimientos o se acreditan conocimientos de tipo jurídico y también, digamos, de carácter más estructural, derecho constitucional, conocimiento del proceso legislativo, lo que son los reglamentos del Congreso de Diputados, las asambleas autonómicas, que es algo importante, conocer las diferentes fases en las cuales un proyecto de ley va pasando, en el caso nacional, por la doble fase cameral, Congreso y Senado, y eso exige, como te digo, una base, yo diría, de politólogos o grados en Derecho, típicamente. Pero eso no quiere decir que no se pueda también incorporar profesionales del mundo efectivamente de lo que es administración de empresas o economía, porque en las firmas, desde luego CREAP es un ejemplo, pero las demás están, yo creo, en esa línea también. Toda la labor de asuntos públicos cada día va a ir más acompañada de estudios de impacto económico que exigen, evidentemente, ese tipo de conocimientos que se adquieren en esos grados, aunque luego exigen, lógicamente, mayores, digamos, desarrollos profesionales posgrado. Pero yo te diría, Antonio, que esos tres grandes grados serían los típicamente objeto de atención por una firma de asuntos públicos. Hablamos, por tanto, Miguel, de equipos multidisciplinares, ¿no? Sí. Cada vez más. Sí, evidentemente. Pesa mucho el liderazgo, te lo digo porque CREAP es líder en España en esta actividad de asuntos públicos desde hace ya muchos años. Sí. ¿Pesa? Sí, yo creo que la responsabilidad. La responsabilidad pesa, pero también es un reto y desde luego es una oportunidad. Como decías, CREAP es desde hace años líder en la práctica de asuntos públicos, lo cual quiere decir que hay una gran diversidad de clientes, unos clientes muy variados, sería la expresión, un gran número y además muy variados. ¿De qué tipo? Sí, pues mira, Antonio, vamos a estar hablando desde clientes de empresas que cotizan en el IBEX 35 o en el mercado continuo, a multinacionales que, aunque no coticen en España, tienen una presencia fuerte en la actividad económica española, y que cotizan en otras partes del mundo, ¿no? Pero bueno, pero aquí simplemente tienen filiales, pero quiere decir que son grandes empresas. Hasta, digamos, empresas de tipo mediano, incluso también empresas, vamos a llamarles startups o emprendedoras, que precisamente por encontrarse con actividades económicas innovadoras, a veces se encuentran con barreras legislativas en el nivel local o a nivel autónomo. Pero también, Antonio, por completarlo todo, también tenemos clientes que son asociaciones empresariales o asociaciones sectoriales de determinados grupos de empresas, en los cuales típicamente
ellos deciden asociarse con una estructura, digamos, de esa asociación básica, un elemental, y nos utilizan o externalizan diversas funciones, y entre ellas las de comunicación o de asuntos públicos, en firmas independientes, vamos a decirlo así, como es la nuestra. Por tanto, toda esta es la tipología, sin olvidar incluso también a veces entidades del sector público institucional, desde universidades, incluso entes de tipo local o autonómico, que en un momento dado pueden necesitar el apoyo de una firma como la nuestra, que en concreto en el caso de CREAP se diferencia de las demás por ser una firma internacional con una oficina muy potente y una presencia muy, muy fuerte en Bruselas. Por tanto, pues entenderás que el sector público español, a lo mejor no la Administración General del Estado, pero sí de tipo autonómico, local o administración institucional, puede requerir una firma que le defienda en Bruselas. Instituciones europeas. Básicamente, digamos que la dimensión internacional es, no digo ya fundamental, sino que es imprescindible para ofrecer estos servicios. Así es, así es. Nosotros lo vemos como imprescindible. Me parece casi inconcebible desarrollar una práctica de asuntos públicos sin ofrecer el servicio complementario de un apoyo ante las instituciones. Es el Consejo, la Comisión y, por supuesto, el propio Parlamento Europeo, bueno, y todo el mundo, el Comité de las Regiones, el Banco Europeo de Inversión, etcétera. Es decir, a día de hoy, gran parte de la legislación, Antonio, que regula de alguna manera, incide en cualquier actividad económica española, es difícil encontrar alguna en la que antes o después no haya habido una directiva o un reglamento comunitario de origen. Y nosotros ahí precisamente lo que ofrecemos es esa anticipación. Cuando se está discutiendo esa directiva en Bruselas, antes de la transposición a España, es cuando podemos dar valor a nuestros clientes. Estamos hablando de la defensa legítima de intereses de instituciones, de empresas, defensa legítima. Y sin embargo, Miguel, en España todavía hay una especie de atavismo, ¿no? Sí. Se habla del lobby. Hablabas tú antes de cómo nacen los asuntos públicos en Estados Unidos, en los lobbies de los hoteles. Ahora no lo puedes contar con más detenimiento, pero todavía hoy el término lobby o lobista se utiliza despectivamente, ¿no? Lo cual da idea de que estamos todavía un poquito atrás en este mundo, ¿no? En este campo. Así es, sí. La palabra lobby y lobista tiene una connotación negativa que no se justifica en absoluto con la realidad, ¿no? Por simplificar, lo has explicado muy bien, es la defensa legítima de los intereses. Si yo hago una determinada actividad, produzco sillas o tengo aviones o lo que sea, creo que tengo el derecho absolutamente a que el legislador sea, o el Poder Ejecutivo se va a hacer un proyecto de ley, o los diputados que están o los senadores que están en el Congreso o en el Senado, escuchen mi versión, escuchen los efectos económicos y el impacto que una determinada medida va a tomar. Por supuesto, tanto el Poder Ejecutivo, es decir, los ministros, altos cargos y el resto de la Administración del Estado, como los diputados o senadores, luego tomarán la decisión que vean correspondiente con el conjunto de opiniones que reciban. Pero yo creo que es no solo legítimo, si yo te diría más, es necesario y es positivo para mejorar el proceso legislativo en España. Al fin y al cabo, yo que he tenido experiencia como alto cargo en un ministerio complicado, en unos años complicados, en Hacienda concretamente, secretario de Estado de Hacienda, recibía evidentemente a empresas o grupos de empresas que querían, digamos, trasladar sus preocupaciones ante determinadas medidas. Y creo que eso fue un elemento que me enriqueció también a la hora de tomar la decisión, a la hora de proponer algo en nombre del Gobierno y elevarlo, digamos, hasta el Consejo de Ministros. En definitiva, creo que la actividad del lobby necesita recuperar esa connotación positiva, que es la que le corresponde, y no sé si lo comentaremos, pero creo que hay formas de hacerlo, como se ha hecho en Bruselas, que es con una regulación. Bueno, sí, justamente aporte transparencia. Quería preguntarte por ello, ¿no? Porque el ministro Iceta decía hace unos días, bueno, estamos de acuerdo con los lobbies, hay que regular su actividad, que es algo absolutamente, pues, en fin, razonable, digamos, ¿no? ¿Cómo habría que hacerlo a tu juicio? Bueno, yo creo que, como todo en la vida, hay que utilizar el sentido común. Y utilizar el sentido común es ver aquellas mejores prácticas que han funcionado en otros sitios y que se aparezcan a la práctica española y trasladarlas y no romperse la cabeza, Antonio. Es decir, tenemos una referencia muy buena que es toda la regulación de los grupos de interés que hay en el nivel comunitario, en el cual hay un registro de las entidades que quieren hacer defensa de intereses ante instituciones.
cuando de hecho CREAP está registrada en el registro común del Parlamento y de la Comisión Europea. Eso yo creo que se podría trasladar hay perfectamente. Un registro con absoluta transparencia. Bueno, una transparencia que muchas otras actividades no tienen. Es decir, donde incluso los grupos de interés tienen que especificar los euros que dedican a este tipo de actividades, cuáles son los intereses que más le preocupan, etcétera, el cual podría estar abierto, Antonio, por supuesto, a firmas independientes, pero también a las propias grandes empresas de este país. Es decir, pueden no estar doblemente, y de hecho se ocurre en el registro de la Comisión del Parlamento Europeo. Es decir, que yo creo que la base es dar transparencia a esta actividad. Eso es en general. Yo creo que las cosas hay que regularlas en el mínimo sentido de la palabra, para no generar más, inconveniencias de las necesarias. ¿Y qué es lo que es realmente esencial en el campo de los grupos de interés? Pues de momento la transparencia. Es decir, que la gente entienda que CREAP, por ejemplo, defiende a unos grupos con unos, objetivos y que lo quieren explicar a las instituciones lisa y llanamente, porque tienen derecho a que se les escuche. Yo creo que también hay otro componente importante, que es como la suscripción voluntaria de un código de conducta, de un modo semejante a lo que hay en Bruselas, en las instituciones comunitarias, código de conducta donde todas las firmas, para alejar todos estos prejuicios a los que tú te referías antes, se comprometan a, por supuesto, no llevar a cabo prácticas que no se correspondan con ese espíritu de integridad y de transparencia. Es decir, ni regalos, ni invitaciones, sino simplemente que las relaciones con el regulador sean exclusivamente para defender o aportar documentos o presentaciones o informes que acrediten o defiendan los intereses. Y además que eso llevara a la contrapartida, Antonio, de que los que estén registrados tuvieran un derecho, o sea, que se les tuviera que recibir por parte del regulador, sea los diputados o sean, los funcionarios, tuviesen aquellas entidades registradas en ese registro, tuvieran la obligación de recibirles. Y así conseguiríamos que, por simplificar, esa defensa de los intereses se haga con luz y taquígrafos, claro. Y no en eventos deportivos ni espectáculos de todo tipo. No hay palcos, no hay ningún tipo de escenarios, ajenos a lo que hay que evitar eso, es decir, hay que hacerlo con una actividad profesional. Profesionalizarlo, igual que un abogado defiende ante unos tribunales, etcétera, etcétera. Escuchas Fica Café, el podcast de CREAP España. Háblanos de tu equipo, el equipo de Asuntos Públicos de CREAP, que se ha reforzado últimamente con algunas personas con perfiles de profesionales muy destacados. Sí, tenemos un equipo, pues prácticamente, sin prácticamente, Antonio, el más numeroso y más, ¿Cuántas personas? En total unas 40 personas entre Madrid y Barcelona. En Barcelona hay unas 8 personas y el resto están en Madrid. Estamos organizados a partir de una figura, en mi caso, en este caso soy yo, de un socio senior y una serie de directores con responsabilidades sectoriales, porque evidentemente al tener tantos clientes eso nos permite agrupar a los profesionales por sectores, como ser economía digital, como puede ser sector inmobiliario, como puede ser farmacéutica y salud, como puede ser energía o como puede ser sector financiero y relaciones con la Unión Europea. Y ahí pues hemos optado prácticamente desde hace unos cuantos meses, un poco sobre todo desde que me hice yo más cargo de esta responsabilidad, por profundizar en la profesionalización de estos perfiles. Estamos buscando deliberadamente personas que hayan tenido diversas experiencias profesionales. Creemos que, como decías tú, esto enriquece. Trienios. Trienios, efectivamente. Trienios y diversidad. O sea, ahí tenemos ahora cada vez más perfiles de gente que tienen el grado en Derecho y que han estado en despachos de abogados y que han estado en otras firmas de la competencia o que han estado en Bruselas. En fin, el perfil es, yo lo veo como cada vez con mayor nivel de profesionalidad, que es por lo que apostamos y lo que los clientes esperan de nosotros. Hablamos de asuntos públicos, también bajo tu responsabilidad cae el área de sostenibilidad. Hablar de inversiones ESG en este momento, correcto. La sostenibilidad de las empresas ya no es una opción, es una exigencia, y todo esto desde el punto de vista de la consultoría estratégica. Así es. Tú lo has dicho, la sostenibilidad es ya un debe, o sea, no es algo a debatir sobre si se quiere
mejorar en términos de sostenibilidad o no, sino que hay que hacerlo sí o sí. Desde luego, para cualquiera que esté cotizada, eso es seguro. Es decir, porque ahora ya sabes que los mayores inversores en la bolsa española son inversores institucionales, que son BlackRock y Norges Bank, que es un banco público, fondo soberano noruego, y una y otra tienen como criterio para votar en las juntas de accionistas en las que invierten, en las empresas cotizadas, revisar cuáles las políticas de sostenibilidad de sus objetivos, digamos, de inversión. Pero es que va más allá. La propia Unión Europea ha producido la llamada regulación de la taxonomía, que es una forma de clasificar las actividades económicas para ver si cómo de sostenibles son, y eso justifica un mejor tratamiento para acceder desde a fondos comunitarios, emisiones de bonos, etcétera, etcétera, es decir, para que tenga un cierto premio. En definitiva, y volviendo a lo que tú decías, la sostenibilidad, por estos motivos, es una circunstancia obligatoria. Nosotros efectivamente hemos apostado por una consultoría estratégica realmente en materia de sostenibilidad, que va desde ayudar a las empresas a cómo participar y cómo ser valoradas en los índices a nivel mundial de sostenibilidad. Piensa en un Dow Jones Sustainability, un Carbon Disclosure, en fin, hay en varios de ellos, pero también a justificar la materialidad de esos políticas de sostenibilidad, poder acreditarla, incluso aconsejar, hacer consultoría de cómo mejorar y ver las tendencias que en materia de sostenibilidad se plantean en el futuro, que a veces van más allá de los temas meramente medioambientales, que seguirán siendo importantes, pero la agenda de sostenibilidad, Antonio, va a estar también derivando a temas de derechos humanos, por supuesto, el tema de diversidad. Gobierno corporativo. Bueno, por supuesto, reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, etcétera, que está también, o sea, que está claro que todo lo que es la huella de carbono y la parte medioambiental seguirá estando en la agenda, pero hay otras cosas en esa agenda que se están incorporando. Es decir, la sostenibilidad es algo más que no se circunscribe exclusivamente al tema medioambiental, siendo muy importante o el más importante. Toda empresa, Miguel, tiene su cuenta de resultados. Ahí se ve lo que ha ganado o lo que ha perdido, o cómo está en ese momento la compañía. Pero tiene también algo que no se puede contabilizar, que es la reputación, es la gestión de intangibles, que también tú diriges en CREAP. Los intangibles es aquello que no se puede medir, pero que está muy presente y que hace que depositemos la confianza en una marca comercial o en otra en función de lo que nos parece que es mejor, ¿no? O que nos fiemos de un banco o de otro, o de un despacho de abogados o de otro, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos definir la reputación y esos intangibles que están cada vez más presentes en las empresas? Sí, no, eso es indudable, ¿no? Yo creo que hay estudios de diversas fuentes que incluso te reconocen que el valor, que es creciente, el valor de los intangibles en el peso de una empresa. Es decir, más allá de una buena parte del valor bursátil, si es que están cotizando, o digamos el propio patrimonio, incluso el valor contable en términos de patrimonio neto, una buena parte de esa caería si hubiera cualquier crisis de temas de reputación o de mala gestión de los intangibles. Nosotros en ello lo que hacemos es, por supuesto, en temas de gestión de crisis y de la mano también de los equipos de comunicación, eso por supuesto, pero también intentamos anticiparnos a establecer estrategias previas, preventivas, vamos a llamarlas así, de cómo gestionar la reputación y cómo mejorar y reconocer ese valor del intangible que tiene en las diferentes empresas, ¿no? Porque evidentemente el valor es creciente. Yo creo que las empresas están obligadas a plantearse también la gestión de esos intangibles y una buena parte también es cómo explicar ante sus grupos de interés, nosotros vamos a utilizar la palabra inglesa, estos stakeholders, los grupos de interés de un negocio concreto, tienes que estar siempre pendiente y anticipándote a lo que pueda ocurrir de daños de tu reputación. La reputación, que es algo fundamental, como todo el mundo ya entiende en las empresas, ¿no? Que es muy difícil, yo creo, de armar. Son muchos años de trabajo, de buen trabajo, y que se puede destruir en muy poco tiempo, ¿no? Exactamente. Una crisis. Exactamente, una crisis en los cuales en ciertos sectores es a veces difícil defenderse o llevarlas de perder, porque hay temas que son complejos y no siempre se pueden explicar bien, pero por eso es la apuesta de nuestros equipos por tener esa estrategia de protección de los intangibles con carácter preventivo, establecer un plan de acción
para que se refuerce la puesta en valor de esos intangibles, que la comunicación y la explicación sea lo más completa posible y que llegue a los grupos de interés que realmente te interesan para que en el momento de esa crisis, vamos a verlo así, esté bien, como diría yo, bien asentada esa reputación, más allá de simplemente un nombre, sino asentada con conocimiento del porqué, qué es lo que hace que el intangible de una empresa tenga ese valor. Valor económico también. Exacto. Valor económico. Bueno, y vamos a terminar hablando del área de análisis de manera trimestral. CREAP suministra a sus clientes una serie de informes sobre la realidad política, económica en España, en Europa, en el mundo. Hay también informes de sostenibilidad, ad hoc, en fin. Analizar la realidad en un mundo complejo, hacerla sencilla para que la gente pueda entenderla y sobre todo para que tenga una interpretación de la que luego puede sacar ella sus propias conclusiones. Así es, Antonio, tú lo has dicho. Creemos que como firma de comunicación asuntos públicos no podemos pararnos exclusivamente en la prestación del servicio, en la propuesta concreta, sino que tenemos que mirar en el más medio, incluso largo plazo, y eso supone intentar anticipar. Es decir, nuestro trabajo de análisis, que es un servicio que también prestamos a muchos clientes, lo que busca es anticipar lo que pueda ocurrir, lo que pueda ocurrir a nivel político, que tendrá su consecuencia inevitablemente en la agenda regulatoria. Lo estamos viendo, ¿no? No es lo mismo que gobiernen unos, que gobiernen otros, en general y en concreto en los objetivos regulatorios que se marcan unos y otros grupos políticos en cualquier ámbito territorial, llamémosle a nivel central o nacional español, pero también autonómico y, por supuesto, de otros países, ¿no? Nosotros, nuestro análisis, intentamos darle un enfoque pues lo más completo posible, en el sentido de que no nos limitamos exclusivamente a anticipar lo que puede ocurrir en España o incluso a nivel autonómico, sino que también vamos más allá y estamos dando cada vez mayor importancia a la geoestrategia, es decir, a interpretar cuáles son las grandes tendencias políticas y regulatorias a nivel mundial, por lo menos en aquellos centros de actividad que más impactan directo o indirectamente en España. Piensa, por supuesto, en la Unión Europea, por seguro, pero también es evidente que la influencia que tiene todo lo que tiene con Estados Unidos en la agenda regulatoria europea y española, inevitablemente. Y, por supuesto, estamos muy atentos a todo lo que ocurre en Asia, Latinoamérica, como zona de destino, en los que, por cierto, CREAP tiene presencia también, pero como zona de destino de muchas de las empresas españolas y otras áreas del mundo. Eso lo vamos combinando cada vez más con un análisis de sostenibilidad, precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? Analizamos las macrotendencias, vamos a llamarles así, en materia de sostenibilidad. Pues, el próximo semestre se hablará más de derechos humanos o lo que sea. Y también intentamos decirle a nuestros clientes que esas macro tendencias, cómo se aterrizan, si me permite la expresión, cómo impactan con carácter general a las empresas. Y también les damos un servicio en el cual hacemos unas mejores prácticas a nivel mundial. Cogemos las 30 empresas de mejores prácticas en materia de sostenibilidad para que vean qué elemento de cada una de esas mejores prácticas están desarrollando a nivel mundial, que están unas frente a otras, para que vean un poco cuál es lo que se está haciendo, si me permite la expresión, por el mundo en materia de sostenibilidad. Creemos que con eso anticipamos bastante. Anticipar el escenario, porque el que tiene la información tiene la acción, decían los clásicos. Bueno, me gustaría, antes de despedir este podcast, que nos hablaras de dos experiencias personales que tú has vivido con mucha intensidad. Uno fue tu paso por la Secretaría de Estado de Hacienda. Yo creo que eso marca, ¿no? Sí. Eso, y como dice, tanto. Imprime carácter. Y también tu paso por Bruselas. Sí. ¿Qué aprendiste y a nivel personal qué consecuencias extrajiste de estas dos experiencias? Pues tienes toda razón, Antonio. Son dos experiencias pues, prácticamente las más importantes por las que he pasado por diferentes razones, ¿no? Si empezamos por la parte más fácil, por decirlo así, por la experiencia de Bruselas, estuve pasando unos años como consejero en la representación permanente de España, como consejero de finanzas, y eso efectivamente me reforzó, porque yo ya tenía interés por todo el proyecto europeo, pero si acaso me reforzó más aún en mi vocación europeísta, en mi convencimiento de que, como decía, no sé, se atribuye siempre todo a Churchill, pero no sé si es realmente así, ¿no? Que realmente en Europa somos un grupo de países enanos que no somos conscientes de la dimensión que tenemos en el contexto y realmente no tenemos alternativa al proyecto europeo. Nos podemos engañar, los británicos han optado por el Brexit, ya veremos cuánto les dura ese empeño,
pero creo que en el medio plazo no hay alternativa, literalmente hablando, al proyecto europeo. Y en el plano personal, pues eso me enriqueció muchísimo por pues esa experiencia internacional, de estar el día a día, todos los días trabajando con gente de Grecia, Finlandia, etcétera, que en el fondo te das cuenta que tampoco somos tan diversos, como a veces nos empeñamos en contar. Tan diferentes. No somos tan diferentes. Pero sí, la conclusión básica es que el proyecto europeo me parece irreversible y desde luego haré todo lo posible para que así sea, humildemente pudiera hacerlo, ¿no? En la parte de Secretaría de Estado, pues bueno, tú lo has comentado, me tocó en el Ministerio de Hacienda en unos años muy complicados, que fueron los años posteriores a la crisis financiera del 2008, que en España tuvo un especial impacto, especialísimo, porque la crisis financiera acabó llegando a una crisis económica. En España nos encontramos pues un escenario presupuestario complicadísimo, en el cual el Banco Central Europeo no respondió tan inmediatamente como ha hecho ahora, afortunadamente. Nosotros, acuérdate que la reacción del Banco Central se produjo en verano del 2012, o 6 meses muy complicados, en los cuales la financiación de la actividad pública, la emisión de deuda pública, pues se estaba complicando cada mes más como consecuencia de ese entorno, ¿no? Que era no solo causa de España, sino que había otros países del sur de Europa que también habían generado esa desconfianza en la deuda soberana, en la deuda pública soberana de los Estados miembros, y ahí nos vimos en esa tormenta. Hubo que hacer, Antonio, muchas cosas complicadas, muchas cosas en las que no se correspondían, digamos, con nuestro proyecto ideológico, pero que, como tantas otras veces en la vida, a veces tienes que romper huevos para hacer una tortilla, y luego tienes que tomar medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias. Eso es como veo yo lo que se hizo en el año 2012, y en todo caso, como todas las experiencias difíciles, pues fue una experiencia muy enriquecedora. Te marca, sin duda. ¿Llegaste a temer personalmente el rescate? Ahora se puede contar, ya han pasado unos cuantos años. Estuvo encima de la mesa. Con franqueza, yo creo que no se llegó realmente. Es cierto que mucha gente se habló, ya lo sabes. Mucha gente lo pedía, ¿no? Mucha gente lo pedía. Muchos empresarios, porque tenían problemas para financiar precisamente su propia deuda corporativa. Pero yo creo que en concreto, ¿no?, el presidente Rajoy, que se podrá decir lo que se quiera decir, pero siempre tuvo, yo creo, bastante claro que eso era una situación, una asistencia financiera completa, como la de Grecia, Portugal, hubiera sido mucho más dañina para la recuperación económica en España que tomar medidas como tomamos a lo largo del año 2012 y que nos fueron permitiendo ir equilibrando ese equilibrio y recuperando ese equilibrio presupuestario. Yo creo que ese programa de asistencia financiera hubiera retrasado claramente más la recuperación, porque al final, manteniendo la soberanía este tipo de decisiones, como hizo el gobierno de la época, a partir ya del año final de 2013 y 2014 ya empezaron el año 2014 claramente, indicadores muy positivos de recuperación de la actividad, y se hizo realmente rápido el cambio. Yo creo que con un rescate hubiéramos tardado bastante más. Pues muy interesante todo lo que nos ha contado hoy Miguel Ferre, señor partner de CREAP, responsable de Asuntos Públicos, Reputación e Intangibles, Análisis y Sostenibilidad. Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Aprendemos cada día trabajando contigo en CREAP. Y a la inversa. Siempre es un privilegio. Bueno, pero bueno, yo creo que haciendo equipo y trabajando en común, pues se consiguen los objetivos. Claro que sí. Muchas gracias, Antonio. Hasta la próxima. Gracias también a todos ustedes por haber escuchado este podcast, y les emplazamos para el próximo, para el siguiente, como siempre aquí en su plataforma habitual, Fica Café. Fica Café, pasión por la comunicación.